Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Posiblemente sea una de las terapias más antiguas, por no decir la más antigua de la humanidad. Nació en muchísimas culturas de forma separada, algunas influenciadas por otras. Yo tengo la teoría, que es una teoría, no puedo probarla, de que el Tuina, el masaje chino, nació en China hace muchos miles de años, muchos antes incluso de que hubiera una referencia escrita, cuando un chino pisó una piedra descalzo y le dolió. ¿Qué hizo el chino? Las dos primeras maniobras: presión y frotación. Entonces dijo, hostia, funciona. Entonces ya empezaron a investigar, los chinos para eso se les pintan solos, y poco a poco empezaron a darle un poquito de forma, ¿no? En el canon de medicina, en Lei Qing, que os nombró él, es el canon de medicina más antiguo del que haya constancia. Si hubo algún otro anterior, pues se quemó en la biblioteca de Pekín o en la de Alejandría o en cualquiera de estas, ¿no? Pero del que tenemos conocimiento, que es la Biblia de la acupuntura, ya en ese momento se hace referencia al masaje en general. No todavía al Tuina pediátrico, que es una especialidad dentro del masaje Tuina, ¿vale? Entonces, a medida que van pasando los siglos, hay un poco más de desarrollo en toda la medicina tradicional china en general, y a partir de ahí el masaje empieza también un poquito a despuntar. Empiezan ya a usarse mucho más y tal, hasta llegar a una época en la que cae en retroceso. O sea, ahí se deja de usar. Incluso hubo una época muy corta en la que incluso estuvo prohibido. Tuvieron que pasar varios siglos para que volviera otra vez a emerger. Hace unos 600 años aproximadamente tuvo un resurgir muy importante. Ahí empezaron también a escribirse los primeros tratados solo de masaje pediátrico como especialidad, ¿no? Y poco a poco sigue desarrollándose. En el siglo XIX otra vez vuelve a tener un retroceso. Ahí vuelve otra vez para atrás, y hubo que esperar a la Revolución China, que es más o menos fue en el 1949 o por ahí, para que empezara otra vez a funcionar. ¿Qué sucede? Con la era de Mao, a todo lo que fue el masaje empezó cada vez a ir a más. Y hay una investigación muy profunda sobre los clásicos antiguos y las técnicas que se usaban antaño para revalorizarlas, pero también de técnicas nuevas y técnicas de experimentación que se están haciendo. En estos momentos posiblemente sea en toda la historia del masaje Tuina cuanto más uso y difusión e investigación tiene. Gracias a Dios, en estos momentos la medicina tradicional china, aunque con ciertos matices, tiene un resurgimiento bastante grande. Hoy en cualquier hospital de China hay una parte que es la parte alopática, de la que también os habló mi compañero, y luego después está también la otra parte. Y veis tranquilamente, pues a lo mejor en una sala como esta, pues no sé cuántas camillas y banquitos y gente sentada pues con agujas o con moxas o alguien dándole un masaje. Yo me acuerdo una vez vi una fracción de un vídeo de un hospital de China en el cual estaban tratando a una niña. La verdad que no sé qué tipo de patología tenía la niña, ¿no? Porque solamente se veían las imágenes y tal, ¿no? Y me hizo mucha gracia, aunque la niña la verdad me daba un poco de pena, porque estaba sentada en una silla con cara de acojonada y tenía, ¿sabéis estas cosas que son sacacorchos, que se hacen así, ¿no? Y que por aquí sale, pues una cosa parecida, pero sin las aspas, amarrada a la cabeza y con una moxa encima de este punto, ¿no? La niña parecía una mezcla entre un candelabro y una vela de cumpleaños. La niña ya acojonada, echando humo por la cabeza. O sea, pero se usa muchísimo. Hoy en día se usa muchísimo. ¿Qué sucede?
¿Por qué es importante el Tuiná? A ver, el Tuiná es importante por dos razones. Primero, porque ayuda a prevenir lo que os decía antes Rubén, el factor de prevención, y por otro lado permite tratar. La salud, déjame esto me vale. Vamos a ver. La salud podríamos dibujarla de multitud de formas, ¿no? Una sería esta, con el yin y el yang perfectamente equilibrados. A ver, aquí me acabo de pasar porque este es uno más grande que el otro, pero bueno, imaginaros que es completamente simétrico, como el que sale en la foto. Eso es equilibrio, es equilibrio. Ahí tanto el dinamismo como la atracción y la repulsión está completamente equilibrada. Si hay equilibrio, hay salud. Desde un punto de vista, a lo mejor un poquito más occidental, yo os lo dibujaría de esta manera. Vale, como una balanza. Si esto está a la misma altura, hay equilibrio. Y si hay equilibrio, hay salud. ¿Cuál es el problema? Cuando uno de los dos lados pesa más que el otro. Cuando la materia y la energía no están acompasadas. Si no hay la suficiente calidad en la materia para poder retener la energía, esto se dispara. Y viceversa. Si la energía no está en óptimas condiciones, puede hacer que la materia se desplome. Por ejemplo, un prolapso anal. O de cualquier otro órgano. ¿Vale? Entonces, sabiendo que esto es un estado óptimo de salud, también tenemos dos partes, sobre todo ya después en el niño, ¿no? A ver, dos partes fundamentales. Luego hay muchas más cosas, ¿no? Y una es, por un lado, la salud física, y por otro lado la emocional. Y como bien os dijo Rubén, el crío se alimenta a base de leche y emoción. Tan sencillo. Un niño con los ojos tristes, caído, que no... en un país en el que en teoría de momento aún se come, no todo el mundo, por desgracia ahora en estas épocas está la cosa un poco jodida, ¿no? Pero un niño pequeñito que está triste, que su cara está así como tal, puede tener un serio problema emocional. Y a lo mejor el serio problema emocional es porque no le están dando parte de su alimento, que es el cariño, el amor, el afecto, el tacto. Un niño, un bebé, en cuanto está cansadito de estar tumbadito en la cuna o así, móntalas de Dios, para que le hagas caso y lo cojas, no para que solo le pongas el chupete. Coges al niño, lo pones contra ti y el niño se calla, sacando le duela algo, ¿no? ¿Por qué es? Porque necesita tacto, contacto, emoción. De hecho, y lo vi estos días en una publicación, pero no me acuerdo ahora en cuál fue, no os lo podría decir. Hubo dos hermanos gemelos, bebés, o sea, nacieron, y uno estaba muy enfermo. Muy enfermo, de hecho no daban un duro por su vida. Pues hubo un momento en que su hermano gemelo, que era el que estaba bien, el sano, echó la mano y se lo plantó encima y empezó el crío a revivir, y fue ese hermano el que en un acto reflejo le salvó la vida a su gemelo. O sea, para que os deis cuenta realmente de lo importante que es el estado emocional y que lo que es el contacto, la ternura, la caricia. Eso es importantísimo, porque es parte de la nutrición fundamental de un crío. Y todo lo que un crío vive en sus primeros años de vida va a ser cuando se va a formar una buena parte de su personalidad, una buena parte de su forma de ser, de vivir y de encarar la vida. Un niño que nace sin afecto será un adulto que no va a saber dar ni recibir afecto, con todas las consecuencias y problemas que eso puede tener. ¿Vale? O sea, es muy importante. Es más,
Fijaros, ya no solamente los vínculos que puede haber entre madre e hija e hijo, que son indiscutibles. La mayoría de las personas mínimamente sanas emocionalmente ven un bebé y te llenan de ternura y tienes ganas de cogerlo y acariciarlo y tal, instintivamente, porque no son peluches, vale, o sea, tienes el riesgo incluso que te vomiten encima. Mi pequeño te vomita de 2 a 3 veces al día por encima. O sea, es una fiesta para él. Echa una sonrisa y cuando estás sonriendo dices, cabrón, te vas a apartar y te está vomitando. Se queda como Dios. ¿Por qué? Porque lo mimas, el niño tranquilo. Vale, es muy muy importante. ¿Y en qué se basa el masaje? En el tacto. Hay gente que te puede dar un masaje por telepatía. Bueno, podrá hacer tratamientos, no lo discuto, pero masaje no. Masaje es tocando. Y hay en ese momento hay un vínculo que se hace entre el terapeuta y su paciente, sea adulto o niño, ¿vale? O sea, y no necesariamente tiene por qué ser positivo, porque también en ese vínculo pueden pasar cosas negativas a veces. A mí solo me pasó una vez y lo pasé fatal, o sea, de decir, por favor, que esta persona se vaya ya. Tuve que darle, pues no sé, ahora 12 o 14 años, un masaje a una paciente. La verdad que la señora era una señora y era encantadora. O sea, no era de estas personas que las ves y te causan rechazo. Para nada. A los 5 minutos de estar trabajando, empecé a notar cómo me ardían y me escocían las muñecas y me salieron 2 ronchas así, de 3 pares de cojones. Yo ya llegó un momento que yo no podía trabajar más. Cuando fui capaz de aguantar, y bueno, Dios, ¿qué tal está? Yo voy muy bien. Vale, hasta luego, señora, que está jodido soy yo. Claro. Al cabo de un rato pasó. Bueno, fue la única vez que me pasó. Tengo escuchado a otros compañeros que le tienen pasado cosas también, no, sino iguales, similares. Pero a veces ese vínculo que se hace durante 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, depende de lo que vaya a durar la sesión, a veces no siempre va a ser positivo o agradable. Pero siempre va a ser mejor que nada. Al menos la señora se marchó mejor. El que se quedó jodido fue yo. Pero bueno, yo me duró después el rollo, le eché agua fría, en 10 minutos ya no tenía nada. Ahora, con los niños, si tú eres una persona afectuosa, tienes un niño, ya no un niño que tenga un problema que haya que llevarlo a que le den un masaje de tuina. Tú coges al niño, se acaba de llevar un golpe, con que tú le pongas la mano y le frotes un poquito, el niño se reconforta. Porque todos los seres humanos somos masajistas, aunque solamente sea por momentos. ¿Por qué? Porque cualquiera de vosotros se lleva un golpe y lo primero que vais a hacer es echar la mano. Un niño o otra persona se hace daño y vosotros vais a echar la mano. Ese acto instintivo tiene el poder de la analgesia. Es así. O sea, ayudas a que el nivel de dolor mitigue. Y tiene un componente emocional también importante. Se está preocupando de mí. Me toca, se preocupa de mí. No es solamente el que me estás contando. Esa es una de las cosas por las que a veces este tipo de terapias, independientemente de cuáles sean, me da igual que sea masaje, que sea acupuntura, que sea osteopatía o cualquier otra de ellas, a veces tienen un buen efecto en el paciente, ya no ya por el tratamiento en sí, sino por el propio contacto, ¿no? A mí me tiene pasado con pacientes que dicen, joder, macho, yo vengo aquí y tú pues me hablas, te preocupas por mí, me tocas, me estás mirando, revisando y tal y cual. Pero es que yo fui al médico, macho, y es que el tío ni te mira, ni te toca, ni nada. Claro, a ver, el médico también tiene su función, como decía él, y es importantísima. Porque hoy en día, gracias a Dios, salva muchísimas vidas. A ver, a mí, por ejemplo, los corticoides, como norma general, para todo, no me gustan. Pero también es cierto que te entra un paciente asmático en un servicio de urgencia con un ataque de asma tremendísimo, le meten un chute de cortisona y le acaban de salvar la vida. Y eso es indiscutible. No por eso vamos a decir, la cortisona es mala. No es buena para todo. Vale. Pero el hecho de que te comenten, ¿no? Dice, joder, es que ni te tocan, ni te miran.
te quiere decir mucho que la gente demanda que, oyes, tócame, mírame, hazme algo. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque si bien es cierto que los niños no son adultos en miniatura, sí es cierto que los adultos todos tenemos un niño dentro. Y el niño también necesita mimo y cariño. La mayoría de los descerebrados que salen en la televisión haciendo fechorías fueron gente que no tuvieron unos vínculos sólidos pues con cariño en su tierna infancia. Pues porque los padres pasaban de él, o porque las caricias a lo mejor eran con más recorrido que el que se debía. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, llegados a eso, tenemos por una parte en qué vamos a actuar con el Tuiná, ya tanto a nivel pediátrico como a nivel adulto. Por un lado, en el estado físico, por otro lado, en el estado emocional. ¿Vale? En el estado físico, a ver, un niño puede estar emocionalmente muy sano, que tenga unos padres maravillosos, que sean una gente acojonante, que le den una educación estupenda. Y dicen, bueno, entonces ¿para qué vas a tratar al niño? Coño, el niño se te va a pegar una hostia. O sea, le duele un brazo porque lo fastidió o tal. O sea, tiene una parte que se encarga puramente de lo físico, porque puede haber un traumatismo, porque puede haber cantidad de cosas. Los problemas de inmadurez que se hablaban antes, ¿no? Cuando los órganos no están maduros y pues por una ingesta de alimentos o ya no en mal estado, sino que al niño no le sientan bien o así, pues puede dar un problema de dolor de barriga. Entonces es un problema físico, no necesariamente emocional, aunque sí tenga un componente emocional, y vamos a poder actuar sobre él. Hay bastantes maniobras. Por ejemplo, una fiebre. ¿Quién no tuvo fiebre aquí en su vida alguna vez? Yo creo que todos. Bueno, pues hay una maniobra de Tuiná que ayuda a bajar la fiebre y sin el efecto rebote muy fácil. Aparte, os lo explico en un segundo. Ven un momentinho, Rubén. Se coge un vaso con agua del tiempo fresca, ¿vale? No, ya está, no, que no. Y aquí tenemos el antebrazo. Desde esta línea de la muñeca hasta la línea del codo. Mojamos, empapamos aquí un poco y sin presionar, solamente haciendo así, con el dorso de los dedos, en rápido, pero sin presionar, o sea, suave, rápido y sin presionar. Nos echamos un ratito y empieza a bajar la fiebre. Si con eso solo, en 5 minutos no bajó la fiebre, casi es mejor ir corriendo al servicio de urgencias, sacando ya, bueno, la fiebre ya cuando le vayas a hacer esto ya sea una fiebre de la hostia, ¿vale? O sea, es sencillo. Y eso a un niño no le duele. Es más, las maniobras que se le puedan hacer a un niño con Tuiná no tienen nada que ver a lo que se le hace a un adulto. Hay maniobras que las veis hacer y dices, ¡guau, que lo va a tronzar! O sea, no, que realmente no es así, es un poco más lo que es a nivel visual que lo que luego sucede normalmente. Incluso hay maniobras que hay que hacerlas acompañadas de un ayudante que les viene sujetando las rodillas y el otro torsionando al tío y tal, vale. El masaje que se le da a los niños, nada que ver, nada que ver. Primero, dentro del masaje pediátrico, dependiendo de las distintas edades que pueda haber, no es lo mismo lo que le haces a un bebé que lo que le haces a un niño de 5 años. Por lo que él os decía antes, porque el bebé todavía no tiene acabados de formar los meridianos. Entonces, claro, si no tiene acabados de hacer los meridianos, difícilmente le vas a poder hacer técnicas sobre meridianos. Pero ya al niño de 5 años se lo puedes hacer tranquilamente, uno de 4, uno de 3. Entonces, del bebé al niño hay una diferencia. Hay unas líneas en la mano y unos círculos que es con lo que generalmente se suele trabajar mucho con ellos, ¿vale? Hay unas representaciones en los dedos de lo que van a ser en un futuro próximo esos meridianos, y con unos empujitos así muy suaves, como son caricias realmente, dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, estamos estimulando pues la función de su bazo, estamos estimulando la función de evacuación intestinal,
estamos colaborando con la expectoración de flemas, ¿vale? Se puede hacer prácticamente de todo. También es cierto que el Tuiná, como cualquier otra terapia manual, tiene contraindicaciones, ¿vale? A un paciente de cáncer no le vamos a dar un masaje, ¿vale? O sea, ni adultos ni niños. No tiene mucho objeto porque eso puede desencadenar en problemas más serios, ¿vale? Pero en lo que sí, que es en la mayoría de las cosas, en la mayoría de los pacientes sí se puede tratar, es la hostia. ¿Por qué? Porque es un método que no es invasivo. Y el niño, al principio, dependiendo de lo nervioso o acojonado que sea, al señoriño ese que le va a atender le puede tener miedo y se puede poner a llorar y tal. En China suelen tratar a los niños sentados sobre el regazo de su madre o de su padre, si es el que lo lleva, ¿no? Entonces eso a los niños le dan una tranquilidad, ¿no? Estoy aquí con papá, que le va a meter un puñetazo en el ojo a este señor, como se pase. Entonces el niño está en ese aspecto más tranquilo. Entonces está ahí sentado en el regazo de su padre y el masajista pues le está dando el masajito, ¿vale? Se suelen usar, aparte del Tuiná, alguna que otra cosa más, como la moxa, la ventosa. La ventosa en un niño yo aquí yo no lo haría, porque en China no pasa nada. Aparece el niño con unos cuantos chupones en la espalda y no pasa absolutamente nada, porque allí es algo normal. Aquí lleváis al niño, porque lo tenéis que llevar al servicio de urgencias, y lleva 3 negrones en la espalda, prepararos que no vais a tener que dar explicaciones. Con el guasa igual. De hecho hay una película basada en hechos reales. Unos inmigrantes chinos en Estados Unidos, el niño tenía un poco de catarro y tal, y lo trataron con guasa. Claro, el guasa deja unas marcas que parecen latigazos totalmente, pero aún así el niño tenía mucha fiebre, tenía no sé qué, no sé cuánto, y lo tuvieron que llevar. Llevaron al médico. En cuanto miraron eso, ya servicios sociales, llegó la policía, se los llevaron esposados, le quitaron a la criatura y estuvieron pleiteando 1 año o algo más para poder demostrar que eso era algo cultural y que para nada era un maltrato. Por eso, aquí en España menos. O sea, no sé, hay cosas que no se pueden hacer. Yo a un adulto no tengo inconveniente en ponerle una ventosa, a un niño ni de coña, ni tratarlo con guasa. Y sin embargo son tratamientos muy efectivos en ellos. Entonces, aquí en esta parte queda el masaje, pues, fitoterapia y moxa también. Bien, sin problema. ¿Qué sucede? Los niños, una vez que le estás dando el masaje, pues según es el niño, porque los niños también tienen sus personalidades, ¿eh? O sea, 2 niños gemelos pueden ser el día y la noche. Pues va a haber niños que al principio te montan las de Dios y no sé qué, y que cueste poder hacérselo. Ahí ganarse la confianza del niño es fundamental. Es más, o sea, yo antes, hace años, yo recibía a los pacientes pues como un enfermero, ¿no? Con la casaca, con tal y cual. Yo hoy en día no lo hago, o sea, no lo hago. Yo voy vestido de normal, porque este es un amigo de papi y el otro es el tío ese te analiza, me va a pinchar. Buah, el niño monta las de Dios. E incluso algunos adultos también les pone nerviosos ese tipo de cosas. Bueno, vale, yo en principio para cortar así un poquito el hielo yo voy así. Eso no significa que sea lo más correcto, a mí me va bien. Pero ganarse la confianza del paciente, sea niño o adulto, es importantísimo. Justo porque ahí es donde se va realmente a hacer el vínculo emocional que va a ayudar a colaborar. Es cierto que lo que decía él no es una cuestión de fe. Yo te estimulo X puntos y va a funcionar. Pero si el paciente tiene un poquito de fe o un poquito de confianza en ti, va a mejorar mejor, porque ya no está tan bloqueado, se deja ir mejor. Y esto es muy fácil de ver. Si vosotros estáis relajados, vuestra postura es cómoda, estáis muy relajados. Pero si no lo estáis ahí tensos. Imaginaros darle un masaje a una persona tensa, hasta que se relaje, y luego después de que se relaje, poder hacer vuestro trabajo. Por eso, ganarse la confianza es importante, muy importante. Luego después, antes de dar el masaje, primero
hay que valorar cómo está ese paciente. ¿Por qué? Porque desde la medicina tradicional china no hay enfermedades, hay enfermos, pero si pudiéramos hablar de enfermedades, en principio solo hay dos tipos, que luego eso se complica, ¿no? Y puede ser vacío o puede ser plenitud. Vacío es anergia, es falta de energía, y plenitud es un exceso de energía. En el adulto es muy fácil, nada más entrar ya imaginarte de qué palo va. Si yo entro en la puerta y él es el acupuntor que me va a ver, o el masajista tuiná que me va a ver, yo llego, hola, muy buenas, mira, tengo cita contigo a las 11. Claro, con el tema. O entre Isidro, hombre, muy buenas, mira, tú que eres Rubén, a las 11 tengo cita contigo. ¿Veis que hay una diferencia muy grande? El estado de energía. En el bebé cuesta un poquito más verlo así a bote pronto, pero bueno, luego con muchísimas otras cosas que os voy a explicar ya vais deduciendo cosas. En el adulto es fácil, en los niños depende del día que tengan, depende de muchísimas cosas, ¿no? Y os digo, el primer vistazo, luego después no, después ya hay más cosas. Por ejemplo, nada más llegar, pues eso, tú te haces una idea de cómo viene y haces un examen. En ese examen va a haber una parte pues general, ahí vamos a tener una información básica, y luego después va a haber un examen detallado. En el detallado pues ya hay que ver muchísimas cosas. En el básico vamos a ver pues más o menos el estado emocional del niño, si está estresado o si está relajado, el color de su piel, porque los colores varían bastante. Imaginaros un niño totalmente paliducho o un niño que está tirando morado. O sea, puede variar la coloración de la piel. Incluso entre, pues imaginaros, el niño es negro. Bueno, pues dentro del niño ser negro va a tener igual, o sea, esas diferencias de tonalidades. O sea, no es una cuestión ya de solo es pálido o no lo es los cambios de matiz. Y luego después viene un examen mucho más detallado, en el cual pues observamos sus ojos, la coloración, si las venitas de los ojos las tiene muy hinchadas o no. En los ojos hay muchas cosas que ver, muchísimas. La nariz, si la nariz pues la tiene roja, o si tiene descamaciones, o si tiene puntitos blancos. Hay muchísimas cosas que a nivel superficial se van a dar, porque lo que se manifiesta en el exterior es simplemente algo de lo que está sucediendo dentro. Dentro está sucediendo unas cosas y tiene una manifestación fuera. Es en lo que nosotros vamos a tener que estar un poco pendientes para poder observar, ¿no? La lengua, es que la lengua puede ser roja, que podría indicar calor, indicaría calor, o podría ser una lengua muy pálida, que nos indicaría un frío interno, o sea, falta de vitalidad. Pero puede ser seca, puede ser pegajosa, puede tener puede estar hinchada, puede estar temblorosa, en la lengua hay muchísimas cosas que ver, muchísimas. La boca, si tiene los labios muy finos, o si los tiene gruesos, si los tiene agrietados. Los miembros, si los tiene muy cortos o muy finos, si los tiene muy finos, si los tiene muy gruesos. O sea, todo ese tipo de cosas. O le tocas y se te queda blanco un buen rato, o recupera pronto otra vez el color. Eso todo van a ser cosas que vamos a tener que evaluar en la persona que nos viene a consultar. Las uñas, si las tiene muy blanditas o si las tiene tirando a duritas. Todo ese tipo de cosas. Luego después hay que auscultar al niño, si tiene fuerza en sus pulmones a la hora de gritar o si es más bien un jadeo.
si hace borborismo, si hace ruidos en la barriga. Mogollón de cositas que hay ahí que ir evaluando. Y luego después, si suda mucho, el olor de su orina, el color. Luego después también está la parte del interrogatorio, que esa, al niño, si es pequeñito, interrogarlo a lo que queráis. No os va a valer de nada. Eso os lo va a decir los padres. Pues mira, el niño se lleva quejando de esto desde hace tanto tiempo, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros tenemos antecedentes de esto y de esto, y a mis padres no sé cuánto. Todo eso que el niño no puede contestar, eso os lo van a contestar los padres. Y bueno, después la palpación es una cosa parecida a como se hace aquí en Occidente. Y luego después viene la terapéutica. En la terapéutica hay distintos tipos de maniobras. Hay unas que son muy básicas, que son para todas las escuelas de Tuiná, y después hay otras que son accesorias o complementarias, que ya de unos sitios a otros, incluso dentro de China, pueden variar, ¿vale? Depende mucho, pues, de las distintas filosofías de las distintas escuelas. Y en el adulto, pues a veces pueden ser muy enérgicas o no, dependiendo de si hay un vacío o una plenitud. Pero en el niño siempre van a ser suaves. Van a intentar armonizar y colaborar dentro de lo posible con sus órganos. ¿Para qué? Para que cuanto mejor circule la energía, el niño pueda madurar antes, en el tiempo que le lleva, pero sin dar patologías, o al menos mitigarlas lo suficiente. ¿Vale? Es un método muy bonito y muy agradecido. O sea, los niños, como decía antes Rubén, reaccionan muy rápido a todo eso. ¿Por qué? Pues porque su función principal es sobrevivir, y para sobrevivir usan todos los recursos. Y la recuperación entra dentro de ese parámetro. O sea, tú tienes una cosita leve y tu capacidad de recuperación, tu instinto de recuperación es bueno, te lo ventilas en una patada. A veces en ese aspecto es mucho más fácil tratar a niños que tratar a adultos. Y sobre todo adultos muy mayores. ¿Por qué? Porque los adultos muy mayores, los ancianos, primero, ya no tienen tantas reservas de energía. También es cierto que el niño todavía tiene que crearlas, ¿vale? El niño, por ser niño, y porque algunos se mueven que parecen Spiri González, no es que tengan una energía inagotable. No, a ver, los niños están en proceso y la necesitan para ir madurando por dentro. Pero los ancianos, aparte de que ya tienen poca energía, muchas veces están también contaminados de todo lo que le pasó en su vida. ¿Cuántos ancianos viven todavía que vivieron una guerra y una posguerra? A patadas. ¿Cuántos ancianos hay que sus hijos los trataron con una mierda y los tiraron en un asilo? No tantos, pero también bastantes. O sea, y a veces a ese tipo de gente es difícil de tratar, o muy fácil, dependiendo de cómo ellos hayan asimilado todo ese tipo de cosas. Hay gente que se encierra en su caparazón y mira, olvídate, hagas lo que le hagas, no quieren ser tratados y van porque les obligan o sus hijos o sus nietos o quien sea. Y bien, vale, van a ir yendo. Pero hay gente que con 90 años tiene muchas ganas de vivir y eso ayuda. Yo, por ejemplo, esta semana pasada me eché unas risas. Yo tengo un tío abuelo, es tío abuelo político, tío abuela realmente era su mujer, ¿no? Tiene ahora 88 años y el hijo mayor lo llevó a visitar a un amigo que tiene 90 o 91. Y cuando estaba allí visitándolo se enteró de que la finca que tenía allí la había vendido el amigo. Y mi tío le dice, pero ti estás tolo, vendeche la finca, e si dentro de un par de anos queres sementar patacas, ahora como faz? Claro. El señoriño con 90-91 años lo único que pensaba era en las patatas. Bueno, pues gente así es muy fácil de tratar. ¿Por qué? Porque tienen optimismo. Si tienen optimismo es fácil, ¿vale? Y básicamente Tuiná es eso, una técnica o una disciplina que vale para tratar a adultos o a niños. Dentro de los niños, eso, hay una especialidad
pediátrica solamente para ellos. Las técnicas, hay multitud de técnicas, no son 2 o 3, son muchas, ¿eh? Y el objetivo es esto: que el niño tiene muy poca energía, hacer unas maniobras que estimulen para que pueda ayudarle a producir más energía. ¿Y qué plenitud? Bueno, pues esto, el exceso de energía, repartirlo de tal manera de que no esté atacando a un sitio, que esté todo en armonía. Y ese es el secreto del Tuina. Y es el secreto de la acupuntura. Y es el secreto de la fitoterapia china. Y es el secreto del Qigong. O sea, realmente esto es el secreto. El equilibrio. Todo esto se está moviendo, esto nunca está estático. Ese es el tema. Y yo por mi parte ya no tengo mucho más que deciros, porque si no ya tendría que ser unas demostraciones prácticas de enganchar a alguien y empezar a hacer eso, que no va a ser el caso. Y fuera de eso, si alguno tiene preguntas aquí para mi compañero, a mí casi ni que me las formuléis, porque no sé, no estoy para comer. A ver, ahora podéis preguntar lo que queráis, a él o a mí o... ¿Para quién? ¿Para él o para mí? Para ti. Joder. Bueno, antes acabas de comentar que bueno que en el examen básico de un paciente se mide el nivel emocional, el color de la piel, la morfología, etc. Y más cosas. Sí. O sea, lo que pasa que, bueno, tuve que resumir. ¿Hasta qué punto es aplicable a un adulto? Todo. ¿Todo? Todo esto que acabo de decir respecto a la valoración energética, que no estoy hablando de un diagnóstico. Diagnostica el médico. Yo no. Yo valoro cómo está su energía. Eso que acabo de decir vale para un niño y para un adulto. La única diferencia que hay es que en el tema de la anamnesis, o sea, cuando el paciente dice, no, es que yo tuve esto, esto y esto, me lo va a decir el paciente, no me lo van a decir sus padres. En el adulto. En el niño me lo tienen que decir sus padres. El resto es todo igual. Excepto una cosa, que eso sí se me olvidó de decir, y esto es importante. A los niños pequeños no le tomamos el pulso. A los adultos sí. ¿Vale? Eso sí que no lo comenté antes y tal, se me olvidó. La diferencia es también, a los niños no le tomamos el pulso, a los niños pequeñitos no le tomamos el pulso, a los adultos sí. ¿Por qué razón? Ah, ya quieres saber mucho. La razón es que todavía se están formando. Entonces sus pulsos no son como van a ser después en el adulto. La razón es esa. De acuerdo. Ya está. Te das por satisfecha, ¿no? Sí. Gracias. No se ve.